Amigos del canal, muy agradecido por todos sus comentarios, incluyendo los de Chartrán. También muy agradecido por todos los nuevos seguidores, suscriptores que ustedes me ayudan a conseguir desde sus lugares de trabajo, sus viviendas. Me acabo de enterar que un día antes de este atentado contra el puente de Crimea, las fuerzas ucranianas habían desconectado a Crimea de su agua potable. Esto me vine a enterar apenas ahora que estaba escuchando el discurso del día de ayer del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en esta cumbre donde él estuvo asistiendo en Astana, Kazajistán, donde reporteros de varios periódicos y medios de información le hicieron todo tipo de preguntas y él, siguiente, ¿y qué otra pregunta tienen para hacerme? Muy interesante, y prácticamente las noticias del día de hoy casi todas tienen que ver con estas preguntas y respuestas que le hicieron al presidente. Saludos a todos. Estoy tratando también de leer sus comentarios al mismo tiempo. Ahora están informándole a la audiencia que estos misiles que lanzó Rusia desde el pasado día lunes, que realmente no han creado gran cambio en este teatro de guerra en Ucrania. Pero es muy debatible este asunto, que digan que esto no ha tenido efecto. Con toda seguridad, donde estos misiles no hubiesen sido lanzados como advertencia, los veo yo más que todo como advertencia, con toda seguridad Zelensky ya hubiese tratado de adentrarse aún más en estas 4 regiones anexadas. Algo que sí me parece peligroso en el día de hoy es ese ataque a un centro de municiones en Belgorod, territorio ruso, por parte de fuerzas armadas de Ucrania. Esto es preocupante porque por ahí hay una serie de amenazas sobre el no atacar territorio de Rusia, como esta explosión en el puente de Crimea. Ya vieron cuál fue la respuesta. Y la gente le preguntaba, a los periodistas esta mañana le preguntaban al presidente Putin ¿qué opinaba él si la OTAN intentara ingresar a territorio de Ucrania? Él dijo que esto generaría una gran catástrofe, esto lo dijo en el día de hoy, y es la razón por la cual estamos publicando por este canal ese tipo de información. Pero aquí entre nos, como se dice, ya fuerzas de la OTAN han ingresado a Ucrania desde hace ya mucho tiempo. También los mercenarios. Dicen que inclusive hay altos mandos militares de los Estados Unidos y de otros países de la OTAN que están en este momento en territorio de Ucrania. ¿Y hasta cuándo van a continuar con esta estrategia? Acá les muestro a Putin esta última cumbre. Él estuvo casi que en 2 cumbres en el mismo día. Y muy pronto, este domingo, vamos a saber cuál va a ser el resultado de esta votación para Xi Jinping en la China. Es posible que quede elegido para un tercer mandato. Y es muy importante resolver este asunto de una vez por todas, puesto que China es un aliado de Rusia, es un aliado que no ha querido intervenir, no ha querido enviar hombres a luchar en Ucrania, pero que le ha ayudado bastante a Rusia, sobre todo con el tema de todos estos hidrocarburos que Europa ha dejado de comprar y que, según Ursula von der Leyen, a partir de diciembre ya no van a comprar una gota de petróleo ruso que venga por el mar. Este congreso, a propósito, en la China, es el 20º del Partido Comunista de la China. Esperamos los resultados. Como también le preguntaron sobre los 300,000 movilizados, y él dio una respuesta muy exacta. Él dijo, hay 33,000 que están ahora en cuarteles militares, hay 16,000 que ya están en territorio ucraniano, hay 200,000 que se encuentran en un proceso de entrenamiento, hay algunos de los que fueron para Ucrania, recibieron entrenamiento de 10 días, no informó sobre o no hizo avances sobre un incremento en esta movilización. Se refirió al respecto de la efectividad de estos misiles que había enviado
a Ucrania. Dijo que de los 29 objetivos planeados para destruir, quedaron faltando 7 y que esto obviamente viene a futuro. La pregunta es, ¿qué viene a corto alcance de gran importancia como este operativo lanzado por Rusia este pasado lunes? Miren, la OTAN se quedaron simplemente en advertencias, comentarios, no hubo nada concreto. Ahora, Lituania sí hizo un comentario sobre que va a llegar un batallón de los Estados Unidos armado hasta los dientes y que se va a quedar en Lituania hasta el año 2026. Porque claro, ya la OTAN quiere reforzar, perdón, esta no es la imagen. Les iba a mostrar la ubicación de Lituania. Quiere robustecer la OTAN, su posicionamiento en el Báltico por la supuesta entrada de Finlandia y Suecia a la OTAN, que todavía no está definido, pero allá está Kaliningrado. Kaliningrado es propiedad de la Federación Rusa. Inclusive dicen que en Kaliningrado, amigos del canal, hay armas nucleares. Este acuerdo reciente entre Turquía y la Federación Rusa es muy interesante con el tema de estos nuevos gasoductos que vienen desde Rusia, y no sabemos en qué momento estos países europeos van a querer negociar con Turquía, que Turquía ya sería la que vendería el gas, no como una intermediaria de Rusia, sino Turquía cliente de Rusia dispuesto a vender, a aliviar este problema que viene ahora en el invierno en Europa. Algo curioso también me pareció en el día de hoy fue el tema de Musk con sus famosos terminales Starlink que tiene en toda Ucrania. Yo no sabía que habían como 12,000 de estos terminales Starlink, que son los que en forma sincronizada con satélites que giran en órbita en el espacio, proporcionan internet ahora a Ucrania. Pero acuérdense cómo recientemente, cuando él se ofreció a hacer un comentario sobre cuál sería la solución a esta guerra, él dijo que deberían aceptar que Rusia se quedara con estas regiones anexadas, y eso no le gustó a los altos mandos militares de Ucrania. Y ustedes saben cómo la forma como se expresan en el gobierno de Ucrania, tan displicente, tan arrogante y de una forma tan irónica, no porque lo esté diciendo yo en este momento, sino que si ustedes revisan es la forma como ellos se expresan, o también como lo hacen con estampillas o con selfies al estilo que a ellos les gusta. Pero ya este señor dice que ya no quiere financiar más estos terminales, que ya le toca al Pentágono continuar apoyando a Ucrania con la compra de estos sistemas. A él le quedaron debiendo. Él dice que esto que él le regaló a Ucrania o que dio en consignación vale unos $100 millones. También en medio de esto que viene ahora del invierno, los altos costos de la energía, que mucha gente realmente se está muriendo de hambre. A propósito, ocurrió hoy algo en una galería, la Galería Nacional de Londres. Unos jóvenes ingresaron, le lanzaron a un cuadro de Van Gogh, los girasoles, le lanzaron 2 latas de sopa de tomate, en sus manos colocaron pegante y luego se pegaron atrás a la pared esperando que llegara la policía. Ellos estaban haciendo protesta por el tema de Liz Truss, que quiere ahora iniciar nuevamente la exploración tipo fracking en Gran Bretaña y también explorar en el Mar del Norte nuevas fuentes de gas. Ahora me imagino que estos muchachos lo que piden es que estos dineros que van a invertir en estas exploraciones pues los destinen al tema de la hambruna, porque uno dice Reino Unido, Alemania, estos países tan avanzados, Estados Unidos, allá no hay pobres. Mentiras, miren, Estados Unidos hay como 40 millones de pobres tirados ahí en las aceras, en California, en varias partes del país. Y mientras tanto Estados Unidos vea todo el dinero que gasta en ayuda militar para Ucrania. Rusia continúa enviando imágenes ya desde el Ministerio de Defensa
Este tipo de imágenes también tienen algo de simbolismo. Le muestran a Ucrania, muestran a la OTAN, a Estados Unidos, que ellos tienen poderío para enviar desde el Mar Negro, desde el Mar Caspio, este tipo de misiles, muchos de ellos misiles Caliber, y claro, ¿qué dicen las noticias? No, es que esos misiles que envió Rusia, porque no tiene más capacidad, están quebrados, se le acabaron los misiles. La gente trataba de acosar al presidente Putin en esta reunión, tratando de acosarlo para que se refiriera al tema nuclear, o cuál sería exactamente su respuesta ante lo que va a ocurrir en los próximos días. Porque si ustedes miran los mapas militares, Ucrania continúa haciendo avances en la región de Gerson, inclusive allá el gobernador de esta región hizo un llamamiento a Putin recientemente para que permitiera que los habitantes se fueran para Rusia mientras estos ataques continuaban. Yo pienso que en caso de que Ucrania tome la decisión de atacar, así como lo hicieron en Kharkiv, la zona de Gerson, estos misiles vuelven. Es que esto ya se va a convertir como una forma de trabajo hasta que finalmente Zelensky entienda, y mientras tanto le van a seguir dando golpes en la cabeza una y otra vez, y sobre todo que ya hay un precedente que en caso de que tome la decisión de convertirse en un chico malo como con lo que hizo con el puente de Crimea, pues también le va su bombazo, y miren que llegaron a Kiev y por eso atacaron lugares que la población le tiene mucho cariño para que se acuerden y no lo vuelvan a hacer. Niños malcriados, y allá le tiraron el misil, lanzaron el misil contra este puente de cristal, también lo lanzaron cerca de un parque infantil. Claro que no hubo muertos. Le preguntaban al presidente Putin sobre el G20, en la que se espera que en esta reunión asista Biden y que él también vaya, que si se van a reunir. Y Putin dice, realmente yo no tengo nada que hablar con Biden, a no ser que él sea el encargado de negociar y quiera negociar conmigo. Palabras dichas en la mañana de hoy en esta entrevista, que se la recomiendo, es muy interesante. Claro que yo prácticamente he tocado de todo un poquito. Hizo referencia también a una resolución de hace poco del presidente Zelensky, en la que él dice que él nunca va a negociar con la federación mientras Putin siga al mando del país. Sí, y ahí lo que muestra el presidente de la Federación Rusa es que no es él quien lo quiere negociar. Que tanto así que él negoció en el mes de marzo, mandó sus negociadores a Estambul y fueron ellos quienes se levantaron de la mesa. Ah, sí, se me olvidaba el tema de Odessa, que tarde que temprano decían que iba a caer en manos de los rusos. Miren, hubo un tratado, Guterres allá en Estambul, Erdogan, para este conducto humanitario para la salida del trigo, dijo muy clarito lo siguiente: según tengo conocimiento, me han informado, este comité de investigación en Rusia, este artefacto utilizado en el puente de Crimea venía desde Odessa, que era el mapa que les iba a mostrar. Desde Odessa salió no se sabe si fue dinamita o qué tipo de explosivo. Y él dice, si se demuestra que este explosivo iba al interior de uno de estos barcos con trigo para supuestamente ir a países donde realmente lo necesitan, si se descubre eso, él va a interferir, a acabar con este acuerdo. Y ahí viene también un problema más grave, no solamente para los productores del trigo, para la economía de Ucrania, y también para quienes necesitan este trigo, supuestamente como fue el acuerdo, en los países más necesitados del mundo. Que hace días les mencionaba que mucho de este trigo realmente está yéndose a los países, a las potencias económicas. Claro que como va el asunto ahora, ya esto es como los chinos, que les gusta mucho jugar a las cartas, y hay días en que el dueño termina de cocinero y el cocinero de dueño,
porque ya el futuro para Europa se ve sombrío. Muchas empresas han cerrado con los altos costos de la electricidad y de los hidrocarburos. Ya no son tan competitivos. Ahora quien realmente le va a ir bien en esta guerra es China. Cada vez compran petróleo más barato, y más los descuentos que les envía Rusia, amigos del canal. En concreto, continuamos igual que ayer. La posibilidad de un escalamiento nuclear sigue en pie. La posibilidad de que se pierdan más vidas en Ucrania también, puesto que Zelensky hasta el día de hoy no ha cambiado de rumbo. Ni él, ni la OTAN, ni los halcones en los Estados Unidos siguen con la misma consigna. En este canal yo quiero decirles a todos ustedes que no estoy a favor, de manera personal, del envío de armas a Ucrania por parte de la OTAN, de la intervención de los Estados Unidos en esta guerra, y ya empecé a sacar vallas por todo el país, como esta que ven aquí en pantalla. Estados Unidos fuera de Ucrania. Ahí está mi canal de YouTube. Amigos, muy agradecido por tantos suscriptores y los espero en el próximo en vivo. Que la pasen todos muy bien.